Muy buenas a todos amigos, sean nuevamente bienvenidos a este canal. Les saluda Fabricio Amaya. Conta Music, es un gusto saludarles nuevamente, como les decía, y el día de hoy tenemos un programa súper especial. Hoy está con nosotros el licenciado David Herrera y nos va a destacar un tema muy importante acerca de los controles generales de TI. Pero quiero que les hable más al respecto y antes que todo quiero dar una pequeña referencia de quién es David Herrera. El licenciado David Herrera tiene experiencia por más de 6 años, pero yo quiero que él les amplíe un poco más al respecto y que se presente. Muy buenas, estimado David. Estimado Gerson, muy buenas. Muchísimas gracias por la invitación y gracias por esa excelente introducción. Como usted bien lo dijo, he tenido la experiencia, la oportunidad de trabajar en diferentes compañías a lo largo de toda Centroamérica, República Dominicana y Panamá, y eso me ha servido para adquirir toda esta experiencia. Vamos a estar compartiendo los temas como controles generales de TI a lo largo de toda esta sesión y nuevamente muchísimas gracias por la invitación. Excelente, estimado. Muchísimas gracias a usted por estar nuevamente. Bien, y para continuar, vamos a pasar a las preguntas. Pues vamos a escuchar a nuestro estimado licenciado David y le vamos a hacer la primera interrogante. ¿Cómo surge el involucramiento del equipo de auditoría de sistemas en una auditoría de estados financieros? Excelente pregunta, Gerson. Como ustedes saben, las auditorías se guían por las auditorías de los estados financieros. Entonces, hay diferentes equipos a lo largo de todo el proceso de auditoría. Uno de los equipos más relevantes es el equipo de auditoría de sistemas. ¿Por qué digo más relevantes? Porque en conjunto con el equipo de auditoría financiero son los que revisan cómo se procesan los datos, cuándo se procesan los datos, la cantidad de registros y verifican la integridad, exactitud de toda la información dentro de los estados financieros y verificando que esos estados financieros son extraídos, la información extraída íntegra desde cada uno de esos sistemas. El involucramiento surge cuando una entidad tiene diferentes sistemas de información, diferentes aplicaciones que procesan los datos, llámese ingresos, gastos, cualquier tipo de sistema que involucre cualquier transacción contable dentro de la compañía. Entonces, el involucramiento surge a partir de una necesidad y lo vamos trabajando en conjunto. Si me preguntan cómo lo trabajan en conjunto y qué equipos, siempre la respuesta sería: lo trabajamos en conjunto con el equipo financiero. Aquí no es como que una consultoría, una asesoría puntual, sino que es un trabajo en conjunto de auditoría integrada, tanto en conjuntos financieros como en auditoría de sistemas. El equipo financiero surge la necesidad de verificar ciertos sistemas, los que ellos les consideren que tienen más transacciones, son más robustos, que puede salir mal y que sus confianzas en controles para ese sistema se puede ver beneficiado con la evaluación que nosotros como auditoría de sistema podríamos realizar. Excelente. Estimado, muchas gracias por responder a la consulta, ¿verdad? Me gustaría que también nos ampliara o nos definiera a qué se le denomina sistema de información, porque se nos puede eh, sonar muy parecido este concepto, pero una explicación de una persona que ha tenido mucha experiencia sería fantástico escucharlo, ¿verdad? Sí, en un sistema de información, como usted bien lo dice, tiene diferentes conceptos, diferentes latitudes, se puede diferenciar de diferentes maneras. Entonces, ¿qué es un sistema de información? Es un conjunto de componentes que interactúan para obtener un resultado. Puede ser este sistema de información, llámese sistema de información a un todo, aplicación, base de datos, sistemas operativos. Entonces, ese sistema de información nos ayuda a procesar, analizar, recopilar cada una de las informaciones necesarias
para las transacciones que se ejecutan en el día a día de la compañía. En Internet podrán encontrar infinidad de conceptos, pero puntualmente y orientado a la auditoría de sistemas, esa sería la definición más clara. Ok, muchas gracias, David. Y quería consultarle qué tipos de auditoría de sistemas existen. Sabemos que hay empresas SOX y no SOX, pero quiero que usted nos amplíe más o menos estas referencias o conceptos, por favor. Sí, claro, excelente pregunta, Gerson. Cuando nosotros auditamos, hay ciertas empresas que se dedican a estas asesorías, consultorías y demás detalles sobre cómo, sobre la opinión de los estados financieros. ¿Qué es lo que varía o cuál sería el concepto SOX o no SOX? Las compañías SOX son compañías PCAOB reguladas por normas internacionales que cotizan en bolsa. Y las no SOX son todas las empresas que de manera local realizan sus transacciones. ¿Cuál es la diferencia entre la evaluación de los ITGCs de una SOX y los ITGCs de una no SOX? Es que la compañía SOX tiene definida por normas internacionales ciertos procedimientos a seguir. Entonces se deben ejecutar cada uno de los controles de la compañía. Se deben revisar el diseño, ejecución, funcionalidad de acuerdo a cómo los está ejecutando la compañía. Adicionalmente, se ejecutan procedimientos de auditoría por parte del equipo de auditoría de sistema para dar más robustez, más seguridad a esos controles. Ahora, las compañías no SOX algunas veces no tienen estos controles, no los tienes tan bien definidos, entonces nosotros en conjunto con ustedes de auditoría financiera procedemos a diseñar los controles, a ayudar a la compañía para que mitigar cualquier riesgo posible de fraude y procedemos a evaluar diferentes atributos. Pero esas serían como las diferencias más significativas, estimado, entre una SOX y no SOX. La mayoría de las compañías que están implementadas en los diferentes, en los diferentes países de nuestra región son los SOX y solamente hacer la salvedad que las compañías SOX son aquellas que cotizan en bolsa. Excelente. Gracias por la respuesta, estimado. Y a mí me surge otra consulta dentro de las primeras que le realicé al respecto de SOX. ¿Qué pasaría o sería, me imagino, una catástrofe que una compañía que aplique SOX, pues al hacer una evaluación de sus controles de sistema y todo el tema en conjunto, ¿verdad? Al hacer una evaluación de este tipo de compañía, imagínese usted que incumpla en una cantidad significativa con los protocolos que exige SOX, ¿cuál sería la repercusión a nivel global, verdad? ¿O no habría ninguna repercusión? Usted tal vez me puede decir, licenciado. Sí, claro, Gerson. Es partiendo desde el supuesto que estamos evaluando los controles generales de una compañía SOX, estos controles se deben cumplir a cabalidad, o sea, tal cual están descritos, diseñados, se deben ejecutar por las personas adecuadas que tengan los conocimientos, las aptitudes para ejecutar cada uno de sus procesos. ¿Qué es lo que pasa cuando uno de estos controles no se ejecuta de manera correcta, de acuerdo, o no se ejecuta de acuerdo a su periodicidad, o las personas que lo ejecutan de manera errónea? Entonces viene una falla del control. La falla del control puede ser operativa, puede ser de diseño, puede ser de funcionalidad y así sucesivamente. ¿Qué es lo que nosotros hacemos para dar un reliable, un soporte sobre ese control? Muchas veces estos controles están ligados a otros controles. Llámese subprocesos, algunas veces se llaman como controles compensatorios para mitigar el riesgo que surge
en la no ejecución de este control, entonces podríamos evaluar diferentes controles, diferentes procesos para verificar, confirmar que cada uno de estos procesos fallidos se soportan con otros procesos más robustos. ¿Qué pasa si estos procesos que estamos evaluando adicionales salen inefectivos? Se debe comunicar a la compañía cuál es el impacto, la funcionalidad del control y hablarlo en conjunto para determinar qué tan significativa podría ser este hallazgo. Y la compañía procedería a definir una fecha, un plan de acción de cada uno de los procesos que pudiésemos encontrar. Ok, excelente. Muchísimas gracias, estimado. Otra consulta. ¿Cuáles son los componentes de TI más significativos a revisar o auditar? Sí, bueno, partiendo como siempre de los supuestos, ¿verdad? Tanto en auditorías, SOX como no SOX, los controles más generales, más puntuales que nosotros revisamos son controles de accesos lógicos que involucran nuevos accesos asignados al personal, accesos eliminados al personal, accesos modificados. También involucran parte del proceso de ingreso de nuevo personal que ingresa a la compañía cuando cambian de puesto y así sucesivamente. Dentro del proceso de accesos lógicos también es algo muy importante, controles de contraseña, cuentas por defecto, controles de acceso controles de usuarios con accesos privilegiados, correcta segregación de funciones en cada uno de estos puntos. Y si se fija, todo eso solamente corresponde a uno de los gran procesos, que es acceso lógico. El segundo gran proceso es el proceso de cambios a programas. El proceso de cambios a programas se podría definir como cualquier cambio en las configuraciones, aplicaciones, definiciones de bases de datos. Entonces, ¿qué es lo que se verifica aquí? Que cada cambio modificado dentro de la base de datos, dentro de los binarios ejecutables o dentro de los aplicativos, tengan un soporte, un change request, una solicitud de cambio debidamente documentada, solicitada, que todas las pruebas se ejecutaron de manera correcta y así mitigar el riesgo que los cambios, que existan cambios directos dentro de la base de datos que no tengan soporte. Y el tercer gran proceso es el de cambios, el de operaciones. El de operaciones involucra respaldo de información de las bases de datos, pruebas de restauraciones, job programado, definiciones de interfaz y así sucesivamente, dependiendo de la estructura, de la funcionalidad, de la operatividad de la compañía. Va a variar cómo se evalúan cada uno de los procesos, si es una telecom, si es un banco, si es un retail, y así sucesivamente. Entonces, no precisamente lo mismo se va a evaluar en cada uno de los sectores que podríamos estar trabajando. Cada uno tiene su particularidad. Y a la primera pregunta respondiendo, ¿qué componentes generalmente son aplicación, base de datos y sistema operativo? En la mayoría de las ocasiones enfocamos mucho nuestras evaluaciones a nivel de base de datos porque es donde se almacena la información financiera de la compañía. Muy bien, muchísimas gracias, David. Gracias por su respuesta. Continuamos con la serie de preguntas que tenemos para usted y abordar estos temas que son tan importantes, ¿verdad? Posiblemente las empresas digan, bueno, pues yo tengo mi negocio y tengo tanto tiempo que ocupar en él que no dispongo del mismo para poder revisar los sistemas, para poder invertir en los sistemas, para poder capacitar al personal. Sin embargo, podría pensarse que no habría ningún riesgo, pero es lo contrario. Cuando se desprotege lo que es un sistema de información o las aplicaciones o todo lo que menciona el estimado David, pues las empresas, los negocios corren un gran riesgo, ¿verdad? Y puede ser un impacto pues catastrófico para los estados financieros, ya que están vulnerables sus controles
a nivel de sistema, pero vamos a seguir haciéndole consultas al estimado, ¿verdad? Para conocer un poco más de este tema. ¿Cuál es el periodo para auditar las diferentes fases en las que se subdivide la auditoría de sistemas? Sí, siempre me gusta hacer la aclaración que independientemente si es una compañía SOX, no SOX, hay controles que ejecutan de acuerdo a su periodicidad. Por lo general, las empresas de auditoría, nuestros equipos de auditoría financiera, auditan desde el 1 de enero al 31 de diciembre de cada año. Las asesorías se ejecutan durante ciertos procesos para mejorar, igual las consultorías. Partiendo que nosotros somos un equipo de auditoría, estaríamos evaluando del 1 de enero al 31 de diciembre de cada año. Estaríamos colaborando en 3 etapas. Número 1, que es el entendimiento o recorrido de cada uno de los procesos. ¿Cuáles son lo que nosotros estamos evaluando aquí? Evaluamos primero el entendimiento del negocio, las aplicaciones involucradas, personal que realiza las diferentes transacciones, los diferentes procesos de cada uno de los componentes de TI de la compañía. En el testing, que ya sería la segunda fase, nosotros realizamos muestreos. Muestreos es la reconfirmación de nuestro entendimiento con muestras más amplias de acuerdo a la cantidad de ítem de cada uno de los procesos. Nosotros realizamos esas pruebas. Y la tercera fase sería la parte del update. La parte del update es confirmar si no han habido ningún cambio, si no se han ejecutado durante cierto periodo. Generalmente existen cambios a lo largo del año, entonces nosotros debemos verificar cómo se realizó esa posible migración, ese proceso, cada una de las asignaciones de las transacciones realizadas en esa transición. Entonces, por lo general, el periodo de recorrido y testing por lo general, varía de acuerdo a la empresa, de acuerdo a la consultora, ¿verdad? Entonces, lo más próximo sería, para decirle fechas, del 1 de enero al 31 de julio o agosto, tanto recorridos como testing. Nuestro periodo de update sería el periodo remanente no cubierto, que sería replicar las pruebas del recorrido y del testing a lo largo de todos estos meses. Estas serían como las 3 fases, estimado, en las que nosotros estaríamos realizando esos procesos y las fechas estimadas. Las fechas estimadas varían de acuerdo a la solicitud que ustedes como equipo financiero nos realizan, de acuerdo a sus fechas de corte, fechas de reporte a la empresa y demás. Muy bien, excelente. Estamos aprendiendo mucho. Yo estoy aprendiendo mucho, igual todos creo que estamos aprendiendo y vamos a seguir hablando de estos temas. Al final vamos a dejar el contacto de nuestro estimado amigo licenciado David Herrera para que si tenemos alguna consulta la podamos evacuar personalmente, ¿verdad? Él está para apoyarnos y vamos a continuar. ¿Debe toda empresa tener una matriz de controles, políticas, procedimientos de los controles generales de TI? ¿Y qué pasaría si no la tiene? Excelente pregunta, Gerson. Nosotros generalmente en estos procesos siempre las compañías tienen ciertos lineamientos. Las compañías SOC no tienen tantos problemas con esto porque ya están definidos, se regulan por normas internacionales y sus procesos son muy robustos. Por lo general, las compañías que tienen este tipo de problemas son las compañías no SOX. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando no se tiene una matriz de controles? Los colaboradores, las personas que ejecutan estos controles, los ejecutan. Sin embargo, los ejecutan a necesidad de la compañía, necesidad del negocio. No existe como un procedimiento formal que les digas ejecutar este procedimiento número 1, número 2 en las fechas tales, qué pasa cuando estos procedimientos salen inefectivos y así sucesivamente. Entonces,
el mayor riesgo es que se pierda información por la no ejecución de estos controles, llámese controles de cualquier tipo de control de TI, accesos, cambios u operaciones. Cuando no se tienen políticas, procedimientos, pasa lo mismo, el mismo problema. Por lo general, este problema lo tienen las empresas que vienen apenas implementando estos procedimientos de TI. Aquellas empresas que tienen un nivel de madurez mayor ya están bastante avanzados en las políticas, procedimientos, matriz de controles, pero para aquellas que apenas vienen comenzando, es bastante difícil. Nosotros nos guiamos por esas políticas, esos procedimientos, esos controles que tienen implementados cada compañía. Posiblemente nosotros como auditoría de sistemas, en conjunto con la auditoría financiera, evaluamos diferentes procesos adicionales que consideramos que no tienen implementados la compañía para darle un valor mayor a lo que estamos procesando. Entonces, como siempre, todo procedimiento de fraude tiene una motivación, una oportunidad, una racionalidad. Entonces, cuando estas cosas no ocurren, se puede dar un fraude financiero, un fraude tecnológico muy sencillo. Primero, existe la oportunidad, no hay controles robustos, no hay políticas ni procedimientos, y sería muy fácil proceder. Número dos, hay una motivación, no sabemos las personas, la situación personal, financiera de las personas. Entonces, al ver que existe una motivación y existe la oportunidad, las personas empiezan con el tercer y último punto, que es la racionalidad. Entonces, el fraude sería más fácil de cometer, de implementar, porque no se podrían dejar rasgos, no podrían como encontrarlos muy fácilmente. Y ese sería el mayor problema de no tener implementadas estas políticas, procedimientos. Sabemos que hay diferentes niveles de madurez de las compañías, entonces a medida van avanzando, van aprendiendo, van adquiriendo esa experiencia, es importante que vayan mejorando sus procedimientos. Lo hemos visto en esta época de COVID, que muchas empresas se han visto obligadas a usar la tecnología, muchas no la utilizaban antes, llevaban sus procesos totalmente manuales, y en este periodo COVID, sus procesos se han venido automatizando a lo largo de todos estos meses, y esos procedimientos dentro de la compañía automatizados llegaron para quedarse. De aquí en adelante todo va a ser muy cambiante, todo va a ser muy diferente a como lo conocíamos antes. Ok, perfecto, estimado. Tiene toda la razón. Al haber oportunidad de realizar un fraude y al no haber controles de TI, pues existe una motivación probable de un colaborador o empleado de alguna empresa. Y por ahí, como decía usted, entra el razonamiento, pues, para poder cometer un fraude. Entonces, vemos qué importante es tener estos conocimientos, aplicar este tipo de procedimientos de controles de TI, ¿verdad? Pero vamos a continuar con la siguiente pregunta. ¿Cuáles son los procesos más significativos, auditables, en la auditoría de sistemas para empresas SOX y no SOX? ¿Y cuál es el objetivo de analizarlas, realizarlas y ejecutarlas? Sí, esto viene muy de la mano con todo lo que hemos venido platicando, tanto para SOX como no SOX. Existen procedimientos de TI que lo vamos a repetir muy brevemente: accesos, cambios y operaciones. ¿Cuál es el objetivo primordial de evaluar cada uno de estos en las diferentes compañías, en los diferentes sectores auditados? Es que, primero, en accesos lógicos existan configuraciones generales de TI que nos mitiguen cualquier riesgo dentro del control, que ese control sea muy robusto. Entonces, hay que tener una correcta configuración de contraseñas, correcta asignación de accesos, no solamente accesos generales de cualquier personal, sino que accesos privilegiados a aquellas personas que pueden documentar, visualizar, guardar, eliminar, modificar información dentro de los sistemas de información y dentro de cada una de sus bases de datos. Dentro del segundo proceso, nosotros tenemos cambios
directos dentro de los sistemas de bases de datos o aplicaciones. El mayor riesgo se basa en las bases de datos porque es donde se almacena la información financiera de la compañía. Entonces, el segundo es verificar que todo objeto, todo ejecutable, todo cambio cuenta con su soporte. Entonces, el proceso de acceso y de cambios van muy de la mano porque en el proceso de cambios son aquellas personas que pueden modificar directamente los procedimientos, la información de la base de datos para fines propios, fines de la compañía. Entonces, es importante tener el soporte de cada uno de esos procesos. Y el tercer y último proceso es el de operaciones, otras operaciones, que aquí se basan en los controles más significativos como ser restauración de información, respaldo de información. Aquí la compañía generalmente cuenta con un plan de desastres, es decir, ¿qué pasa si nosotros tenemos un fallo con donde queda esa información? Ya la tenemos almacenada. Tenemos diferentes servidores de réplicas. Este es el servidor de producción que transfiere a nuestro servidor de backup, nuestro servidor de respaldos. Entonces, ahí es donde se asegura la compañía que la información está resguardada, está protegida en cualquier fallo que pueda suceder dentro de la compañía. Ok, enterado, interesante, ¿para qué? Este tema es muy interesante y usted hablaba hace poco de los controles o los procesos, perdón, significativos, que si en algún momento alguno falla, pues podría utilizarse un control compensatorio. Pero me gustaría que nos ampliara, por favor, qué es un control compensatorio y que nos diera un ejemplo. Por ejemplo, si falla uno, pues, ¿cuál sería el compensatorio? Sí, correcto, estimado Gerson. Esa es una muy buena consulta. Entonces, a lo largo de la entrevista hemos hablado sobre controles para las compañías SOC, no SOX. Varía muy poco cuando un control falla, entonces siempre hay que buscar la manera en que evitar el fraude, evitar cubrir, el objetivo es cubrir cualquier riesgo con la ejecución del control. Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos un control de altas de usuario, de asignación de accesos. Y ese control solamente dice se le va a asignar acceso a X persona. No dice cómo, cuándo, dónde, ni por qué se realiza. Entonces, se debe buscar la forma en que se deben de ejecutar, documentar cada uno de esos procesos y verificar que la persona a la que se le está asignando el acceso es la adecuada. ¿Qué pasaría cuando un acceso es asignado de manera incorrecta? Coloquemos un perfil administrador dentro de una persona operativa. Un perfil administrador, llámese un sysadmin, un admin, cualquier persona que tiene los privilegios elevados dentro de la aplicación. Esto quiere decir que se pueden modificar, agregar, eliminar información financiera dentro de cada uno de los sistemas. Entonces, el riesgo sería que cada uno de la ejecución o modificación de información es realizada por las personas que no están autorizadas. Entonces, ahí entran como los procesos de controles compensatorios. Un control compensatorio sería decir, solamente como ejemplo, a esta persona falló el control, se le dio el acceso a quien no se le tenía que dar y nosotros procedemos a evaluar nuestro log de auditoría. Seguramente han escuchado hablar del log de auditoría, es verificar qué transacciones realizó la persona. Entonces, aunque la persona tenga asignado un perfil que no corresponde, nosotros lo primero que verificamos es, ¿realizó o no transacciones dentro de este sistema o sistemas que tiene acceso? Sí o no. Si es la respuesta no, se da una opinión que no existe riesgo financiero, que no existe ningún posible fraude de información que pueda generar cualquier error en los estados financieros. Entonces, ahí no hay ningún problema. Ahora, si ese acceso está asignado de manera errónea a personal que no lo tiene por qué tener y
realizó transacciones significativas, se debe verificar qué realizó, cuándo realizó, cómo lo realizó, si las transacciones que realizó son significativas. Muchas veces cuando las personas ingresan a los sistemas, algunas veces solamente es para visualización. La configuración de los sistemas de bases de datos, de aplicación, hay una configuración embebida que deja el log de lo que realiza cada una de las personas. Entonces, ahí podríamos verificar cómo se ejecuta. Otro control, así muy brevemente, estimado, es nosotros, las compañías, nos asignan un acceso de Active Directory, un usuario de dominio. Entonces, vamos a hablar de controles de contraseñas. Por lo general, las contraseñas están en las tres capas: sistema operativo, aplicación y base de datos. Coloquemos el ejemplo que estamos evaluando, la configuración de contraseñas a nivel de base de datos. Hay ciertos parámetros evaluados como longitud, cantidad mínima de caracteres, complejidad, historial de contraseña, que deben estar configurados de manera correcta. Supongamos que ciertos parámetros no están configurados de manera adecuada. ¿Cuál sería el procedimiento a seguir para verificar que esta información es correcta? O concluir sobre el control de configuración de contraseñas. Primero, a nivel de base de datos, que es lo que estamos hablando, verificar que los parámetros más significativos estén configurados de manera adecuada. Complejidad, longitud, cantidad mínima de caracteres, historial y demás. Existe una gran cantidad de evaluación de controles de contraseña. Entonces, si alguno de esos no está configurado de manera adecuada, se puede mitigar con los demás. O sea, por decirle, la cantidad mínima de caracteres nos pide las buenas prácticas que sean de 8 o más caracteres. Para la compañía lo tiene configurado con un control de 7, entonces el parámetro, la desviación es bastante poco y podríamos recomendar que se mejore. Sin embargo, estamos diciendo que existe una excepción a la política, a la configuración de contraseña, pero a la misma vez estamos detallando que existen parámetros de contraseña. Adicional a eso, podríamos referenciar nuestra prueba de contraseñas de Active Directory. ¿Por qué? Para no quedarnos tan cortos. Toda persona que entra a cualquier compañía, lo primero que hace para encender su computadora es ligarse al Active Directory. Entonces, verificamos que las configuraciones del Active Directory estén configuradas de manera adecuada. Lo mismo, la configuración de contraseñas, historial, complejidad, longitud y demás parámetros para dar más soporte, mayor robustez a nuestros controles de contraseña en el caso que existan cualquier desviación, cualquier parámetro no configurado de manera adecuada. Eso serían como de manera general ejemplos y solamente para puntualizar el concepto de controles compensatorios es controles que se ejecutan para mitigar el riesgo del control principal que no se ejecutó. Pueden ser 1, 2, 3 o 4 controles, la cantidad varía de acuerdo a lo que nosotros podríamos ejecutar, al tiempo que nosotros tenemos para realizar nuestros procedimientos, pero eso sería como el concepto básico de control compensatorio, estimado. Ok, excelente, gracias por su explicación. Al hablar usted de perfiles de las personas o de los colaboradores de las empresas, es importante para una auditoría de sistemas saber sobre cada perfil de cada empleado de la empresa en la que se está realizando una auditoría. Y obviamente me imagino que al saber sobre el perfil de cada persona, pues ahí ustedes se dan cuenta de cuál es el nivel de ellos para poder ejecutar una acción o una transacción a nivel de TI. Tal vez nos puede dar un tips al respecto, ¿verdad? ¿Cómo se hace esa relación? Perfil de las personas o del colaborador y esos análisis, tal vez usted nos puede ampliarle. Sí, excelente pregunta, Gerson. Por lo general, adicionalmente a la matriz de controles y riesgos definida por la compañía, de acuerdo a sus políticas y procedimientos,
en algunos casos nos encontramos la particularidad que existen matriz de controles, matriz de accesos por usuario. Es decir, ciertos usuarios cuando ingresan a la compañía, llámese operador, llámese jefe de contabilidad, el título que le podamos colocar, ese, de acuerdo al puesto, existen funciones y responsabilidades que la persona debe realizar y esas funciones y responsabilidades están definidas en cada uno de los perfiles, roles o asignaciones de acceso que se le pueden dar. Entonces, es importante que la compañía tenga esta matriz. Si no la tiene, nosotros procedemos a evaluar puntualmente qué realiza, cuáles son los perfiles privilegiados que permiten realizar acciones como modificar, eliminar, configurar información dentro de los sistemas de información. ¿Y esto por qué se realiza? Porque hay accesos transaccionales y hay accesos dentro de los controles generales de TI. Dentro de los controles generales de TI son quién puede asignar acceso, quién puede modificar cambios directos dentro de la base de datos, quién puede cambiar las configuraciones de los respaldos, restauraciones y demás. Todo eso nosotros le evaluamos accesos privilegiados dentro de los sistemas de información, o sea, accesos dentro de los ITGCs. Y los accesos transaccionales son aquellas personas que pueden, por ejemplo, un ejemplo muy fácil, aprobar liquidaciones, denegar liquidaciones, que pueden realizar ciertas transacciones de compra, venta, de acuerdo a los procedimientos necesitados, realizados por la compañía y según sus funciones y responsabilidades. Entonces, es muy importante hacer la aclaración, la explicación y el análisis del por qué se está realizando cada una de esas transacciones, por qué esa persona ejecuta esa transacción, esa operación. Siempre, ¿verdad? Nosotros evaluamos conforme a riesgos y qué pasaría si se realiza una compra, un fraude de X cantidad de productos que no están autorizados y esa compra es realizada por el personal. Adicionalmente, que no está autorizada es realizada por personal que no tenía las cualidades, las facultades, las responsabilidades para ejecutar esa compra. Entonces, posiblemente quede en el sistema quién realizó, cómo, cuándo, pero ya no existió un control preventivo para detectar que esas personas no deberían, no tuvieron que hacer esas transacciones. Posteriormente a la ejecución de esa transacción que debe ser borrada de la compañía, debe ser actualizada, explicada, entonces vienen controles correctivos y esos controles correctivos es cuando ya pasó, o sea, cuando ya se ejecutó cualquier fraude, cualquier que el riesgo ya pudo haber sido materializado y así sucesivamente. Entonces, esas serían como las particularidades y la importancia de analizar estas matrices de acceso y adicionalmente los accesos asignados a cada una de a cada uno de los colaboradores de la compañía. Muy bien, excelente. Estimado David, usted mencionaba la matriz de controles. Sabemos que es una matriz de controles, pero algunos suscriptores quizás les gustaría saber qué contiene una matriz de controles. Bueno, el detalle de los controles por área, la descripción de cada control, pero me gustaría que usted nos dijera qué más puede contener, por favor, licenciado. Sí, esa matriz de controles riesgos generalmente incluye, número uno, la periodicidad, número dos, la persona responsable de ejecutar, verificar y aprobar la ejecución del control. Se detalla de acuerdo a su periodicidad las fechas que se deben ejecutar, los riesgos que involucran no ejecutarlo y cuáles son los riesgos mitigados al ejecutar cada uno de estos procesos. También en algunas ocasiones estas matrices son bastante robustas y traen como los atributos a evaluar. ¿Qué es un atributo? Es lo que se prueba, el paso a paso de la ejecución que vamos a analizar, a ejecutar, correspondiente a la descripción del control. Si el control nos dice, siempre partiendo del
ejemplo de configuración de contraseñas. Si el control dice, las configuraciones de contraseñas deben contener los parámetros mínimos que son número 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, nos lista cada uno de esos parámetros. El atributo a aprobar sería, la compañía tiene, un ejemplo, la compañía tiene configurada de manera adecuada los siguientes parámetros y nosotros colocamos los parámetros establecidos de acuerdo a las buenas prácticas versus los parámetros establecidos en la compañía y así sucesivamente. Entonces, existen diferentes informaciones que trae esta matriz de controles que es muy interesante y es de suma importancia en nuestras evaluaciones de auditoría de sistemas que van de la mano con nuestro equipo de auditoría financiera. Ok, muchas gracias. Ya para concluir, vamos a hacer una consulta que está bastante ligada con la actualidad. Y sabemos que hoy en día todo está siendo automatizado y hay un sinfín de compras, ¿verdad? Online, y para esta modalidad, compras online, este tipo de aplicaciones, ¿cómo se podría auditar? ¿Cuáles son los pasos a seguir, licenciado? Sí, esa pregunta muchas veces nos las hacen nuestros equipos de auditoría financiera, nuestros clientes, las personas a las que de alguna manera le estamos realizando la asesoría, consultoría, y nos dicen por qué no se realiza la ejecución de la evaluación de la aplicación, de esta aplicación web como tal. La orientación, nosotros orientamos donde está el riesgo de información financiera, donde se pudiese cometer fraude. Está muy de moda ahora que todo el mundo tiene ventas online. Bueno, y desde hace años, pero ahora es como el boom, ya la gente no está saliendo, está quedándose en sus casas, llaman, piden por las diferentes compañías de la web y así sucesivamente. Entonces, la evaluación de eso, por lo general, nosotros la ejecutamos dentro de la base de datos. Si ustedes se fijan cuando ingresan a cierta aplicación web, esa es como la interfaz de usuario. Ahí ustedes no dejan nada de información, todos los campos que se llenan no se almacenan en la web, se almacenan dentro de la base de datos de esa aplicación. Si la aplicación web número 1 se llena el campo nombre, algunas veces cuando nos piden nuestra tarjeta de débito, crédito, la dirección, el teléfono, toda esa información queda almacenada en diferentes tablas dentro de la base de datos. Por tal motivo, nuestras evaluaciones de ITGC se centran dentro de la evaluación de esta base de datos. Es importante realizarla porque, como usted bien lo dice, se puede cometer cualquier fraude y así nosotros vamos mitigando cualquier riesgo posible de accesos no autorizados o transacciones no ejecutadas por personal que no deberían realizarla. Entonces, es muy importante revisarlo, ejecutarlo, documentarlo dentro de nuestros procesos, el por qué estamos evaluando y nos vamos a centrar siempre a nivel de base de datos y en más de alguna ocasión podrían revisarse controles como configuración de contraseñas a nivel de la aplicación web y demás. Pero lo fuerte de estas, cuando auditamos estas aplicaciones, es a nivel de base de datos. Ok. Una pregunta adicional me surge en este momento, licenciado David, y es que cada auditor de sistemas, cada ingeniero, cada licenciado, cada especialista que mira estos temas, así como usted, ¿verdad? Creo que están comprometidos en tener un poco más de conocimiento cada día de asuntos financieros, contables, básicamente porque como usted lo mencionaba al inicio, están ligados, va en acompañamiento el equipo de auditoría financiera con el equipo de auditoría de sistemas. Entonces, no sé si usted nos compartiría al respecto de qué conocimientos son requeridos para que quizás los suscriptores en algún momento puedan fortalecer su conocimiento leyendo de contabilidad, leyendo de finanzas, y no lo quiero decir yo como financiero, ¿verdad? Me gustaría que usted lo dijera, pues, porque usted ha tenido la experiencia y me imagino que es un reto, porque son dos campos totalmente diferentes. Sí, totalmente de acuerdo, Gerson. Esa es muy importante nosotros
trabajamos en conjunto. Como un todo, no existen una isla de auditoría de impuestos, de auditoría financiera, de auditoría de sistemas. O sea, todos trabajamos en conjunto para obtener una opinión y brindarle un soporte a la compañía sobre los estados financieros. Entonces, nosotros sugerimos siempre que cuando se obtiene el entendimiento general de la compañía, de las aplicaciones, de las transacciones, esté involucrado un miembro de nuestro equipo. ¿Por qué? Porque el miembro de nuestro equipo va de manera general, puntual, este entendimiento de cómo se realiza, cuándo se realiza, y ustedes como equipo financiero, de acuerdo a la experiencia que tienen, en algunas ocasiones es un poco difícil entender transacciones, por ejemplo, de bancos, que son transacciones SWIFT, reporteadores como Business Object, transacciones de SAP, como cuando se ejecutan. Entonces, es importante que ustedes nos involucren en cada una de esas reuniones para que nosotros podamos brindarles un apoyo, decirles esta aplicación, de acuerdo a lo que nosotros entendemos, es significativa para ustedes, tanto para nosotros. Estos van a ser los ITGCs. Procedemos a realizar como un cronograma de actividades, de horas involucradas, personal y demás, y en conjunto lo vamos detallando. Entonces, el objetivo es brindarle un valor extra, un valor excepcional a la compañía y que quede conforme de acuerdo a lo que nosotros estamos evaluando. También en algunas ocasiones se pueden generar ingresos extra estimados porque las compañías solamente están realizando la auditoría financiera. Entonces, con esto que todo el mundo está automatizando, se deja de lado la evaluación de los ITGCs. Entonces, se puede generar un ingreso extra, un valor extra diciéndole, mira, tenemos estos ejemplos, ¿te interesan? Nosotros te podríamos revisar esto y esto y esto, estas son las horas invertidas y así sucesivamente, pero todo va a ir de la mano con el entendimiento que podamos obtener con ustedes como equipo financiero. Yo a lo largo de mi experiencia le puedo decir que en todos los países, las diferentes empresas, las diferentes multinacionales en las que he participado, el procedimiento es el mismo. En conjunto realizamos ciertas entrevistas, ciertos entendimientos. Algunas veces no tienen honorarios por eso las compañías y les gusta ese valor agregado que se les está dando en la evaluación completa de los ITGC de la compañía. Entonces es bastante interesante cuando el equipo financiero involucra al equipo de sistemas en este tipo de evaluaciones para dar un valor agregado a los resultados obtenidos sobre la opinión de los estados financieros de la compañía. Entonces, a aquellas personas que todavía no lo están haciendo, desen la tarea de analizar, verificar, consultar cuáles serían los beneficios de involucrar a nuestros equipos financieros en cada una de esas auditorías. Para los que no tienen implementado, vayan implementándolo de a poco porque seguramente en la era post-COVID va a ser bastante importante, bastante relevante la evaluación de estos ITGCs. Excelente comentario. Sí, y hemos llegado casi al final de nuestra entrevista, ¿verdad? Y como decía el licenciado David Herrera, pues la tendencia es la tecnología. Bueno, ya estamos sumergidos en la tecnología y se va a agudizar más, pues pronto, porque se hace uso más eficiente del tiempo, entre otras cosas que hemos mencionado en esta charla. Pero el consejo es, pues, que todas las empresas estén preparadas para ello. Y para ello también yo les voy a recomendar, pues, el servicio que nuestro compañero, nuestro amigo, eh, David Herrera facilita. Les vamos a dejar en la parte inferior el contacto de él, su correo, su móvil para que puedan contactarlo y cualquier consulta él se las puede evacuar, ¿verdad? Él ha tenido mucha experiencia, como les comento, y se los recomiendo e incluso en algún momento llegamos a trabajar a la par y puedo dar fe del trabajo de calidad que este joven tiene, ¿verdad? Y para concluir, nos gustaría saber, licenciado David, ¿qué otras charlas usted más adelante podría estar expresando en este canal, verdad? ¿O qué otros temas más de interés podría
un suscriptor poder recibir de una forma muy agradable, así como lo ha hecho hoy, ¿verdad? Sí, muchísimas gracias, estimado. Por ahí les dejamos mi contacto en caso que necesiten informaciones, que necesiten cualquier capacitación, asesoría de manera general. Con mucho gusto pueden contactarme. Nosotros tenemos el plan de trabajo y vamos a estar atendiendo de manera muy amable y muy cordial. Respondiendo a la pregunta que usted nos plantea sobre cuáles son el contenido adicional que nosotros pudiéramos estar compartiendo con ustedes. Es un sinfín de evaluaciones las que se realizan de manera general en auditoría de sistemas. Por ejemplo, hoy hablamos de los controles generales de TI, se nos quedó fuera, por ejemplo, ciberseguridad, por ejemplo, controles de aplicación, qué es lo que pasa con estos tipos de controles, cuándo se ejecutan, cuándo, cómo, dónde. También los temas, me gustaría como que la gente comprendiera, estimado, qué es auditoría SOC, qué significa PSAOE, por qué está importante, por qué varía, y así sucesivamente. También las diferentes evaluaciones dentro de las capas a realizar es bastante importante y así sucesivamente van surgiendo una gran cantidad de temas, por ejemplo, en las telecom, qué significa 3G, 4G, 5G, cuáles son los beneficios dentro de las compras online, cómo se crean cada una de las páginas web, dónde se almacenan cuando compramos un dominio, qué pasa con ese dominio cuando lo dejamos de pagar, cómo, cuando no tenemos los recursos, cómo podemos ejecutar nosotros nuestra página web. Entonces, es un sinfín de temas, estimados, que con mucho gusto vamos a estar atendiendo en las siguientes semanas para que nuestros suscriptores puedan tener ese conocimiento y puedan seguirle dando like, me gusta a cada uno de sus videos. Muchísimas gracias, licenciado David Herrera. Ha sido un placer el que esté con nosotros y pues vamos a tenerlo aquí nuevamente en un futuro, pues a todos los suscriptores, a todas las personas que no se han suscrito, pues también les invitamos a que puedan darle like a este video, puedan suscribirse a los que no lo han hecho y para que puedan obtener más contenido como este y alguno también más interesante, así como los temas que mencionó el estimado David Herrera. Esto ha sido todo por el día de hoy. Éxitos. Espero que tengan muchas bendiciones y hasta la próxima. Conta Music.